comencemos entonces con el módulo 1 de lo que es el arte de hablar en público, ¿sí? Antes que todo, quería presentarme un poquito y precisamente el de presentarme porque ustedes han podido verme a veces, bueno, de pronto Diana me dice que porque no tiene como esa relación con Grupo Alternativa, no ha hecho esos cursos de lo que es el tema de vender a través de las redes sociales, ni nada de esto. Bien, pero qué bueno que sea a través de mí entonces que conozca a Grupo Alternativa como esa empresa, como lo dije al principio, ¿verdad? Nos encargamos de darles todas esas herramientas para que ustedes puedan alcanzar sus objetivos, todos los emprendedores puedan alcanzar esos objetivos de poder crecer en su emprendimiento, de poder vender mucho más, de poder alcanzar todos sus sueños. Y obviamente formo parte, junto con mi esposo Ricardo, de este gran sueño de llevarles a ustedes toda esta información. En mi caso muy particular, mi área que siempre he dominado a través de mi profesión es el área contable y financiera. Soy contador público de profesión, pero de un tiempo para acá, precisamente hablando de seguir sus sueños y de perseguir sus metas y su propósito, me he dedicado a lo que es el tema de hablar en público, llevarles una cantidad de mensajes espectaculares, técnica vocal, oratoria, a través de mis entrenamientos, porque me encanta realmente hablar en público, me encanta transmitir un mensaje, me encanta tener ese contacto con la gente. Desde pequeña, fíjense ustedes, desde pequeña me ha encantado esto, desde pequeña, y elegí estudiar una carrera que no tiene mucho que ver realmente con el tema de hablar en público. Más sin embargo, lo que te decía del propósito, siempre tú le vas a buscar la vuelta. En este caso yo le busqué la vuelta, ¿verdad? Le busqué la forma y me dediqué a transmitir conocimientos del manejo financiero, de cómo administrar tu dinero, de administración contable financiera para las empresas y para las personas, y lo hice a través de entrenamientos y formatos, así como los que estamos haciendo en el día de hoy, o presenciales en grandes salones, que me permitían realmente cumplir mi verdadero sueño, que era tener el contacto directo con las personas, poder llevarles un mensaje claro, conciso, un mensaje que realmente transforme sus vidas. Y realmente por allí es que nace Carolina La Voz. Los invito, por cierto, a seguirme en Instagram, Carolina La Voz. Allí realmente descargo una cantidad de información ahorita, de motivación y por supuesto de técnicas que pueden ayudarles a ustedes a mejorar lo que están haciendo y transmitiendo su mensaje todos los días, ¿ok? Así que los invito también a que me puedan seguir y poder estar en contacto de esa manera, ¿ok? ¿Me siguen? ¿Están allí? Sí. Ok, perfecto. Entonces, bueno, primero que todo, aquí hay un tremendo mensaje que yo no sé si ustedes lo pudieron ver aquella vez que nos reunimos, pero este mensaje a mí me impactó y es: si dejas salir todos tus miedos, tendrás espacio para vivir tus sueños. Eso es lo que nos ha pasado a muchos. Nos hemos realmente encasillado con una cantidad de miedos y miedos y miedos y miedos. Miedo al que dirán, miedo a que se me olvida, miedo a que no me paralizo, miedo a que... Entonces, ¿qué pasa? Que le quitamos ese espacio realmente a nuestros sueños y nos limitamos a gran manera. ¿Sabes? Tan grande puede ser nuestro límite que dejemos de hacerlo y hagamos otra cosa y se nos olvide completamente el por qué y el para qué tenemos nosotros que compartir ese mensaje o emitir ese mensaje. Simplemente nuestro cerebro se llena de estrés, porque eso le causa estrés. ¿A quiénes? A todos nos puede causar estrés, incluso a mí que lo hago comúnmente, el tema de hablar en público nos puede causar un estrés, ¿sí? Y nos puede generar ese miedo, esa situación que, como decía José Carlos, el corazón se me va a salir. Es una situación que de verdad cuesta bastante muchas veces controlar, pero cuando te das cuenta que es el cerebro, que es tu mente, ¿verdad? Que está ocasionando todo esto y que es prácticamente de una forma inconsciente, ¿sí?
está en tus manos hacerlo completamente consciente. Tienes que hacerlo consciente y de eso vamos a hablar más adelante, pero lo cierto es que cuando tú lo haces consciente, todos esos miedos los haces conscientes, empiezas ya a mentalizarte de una forma mucho más controladora de lo que piensas, ¿sí? Y dándole respuestas a todos y cada una de esas cosas, vas a tener más espacio para poder vivir cada uno de tus sueños. Eso sí, te lo garantizo, porque una vez que lo empieces a hacer de esa manera, te vas a dar cuenta que vas a fluir mejor y te vas a sentir mucho más libre y con menos ataduras al momento de poder transmitir un mensaje. Entonces, en este módulo 1 vamos a aprender, en este momento vamos a aprender, vamos a hablar un poquito de esa comunicación en público, vamos a hablar por qué realmente o cómo puedo mejorar esa comunicación en público, cuáles son esos detalles que me pueden ayudar a transmitir ese mensaje en público, porque lo podemos hacer acá en Instagram, en lo que es Zoom, de pronto y transmitir un mensaje, tú te sientes un poco, bueno, más seguro porque tengo una cámara, aunque hay personas que de pronto una cámara les da mucho miedo, no sé si ese es el caso de ustedes, pero también hay casos donde no hay cámara, sino el público como tal. ¿Cuál es el caso de ustedes? ¿El de la cámara al transmitir un mensaje o el público en sí? Diana o José Dale, Carlos. Diana. Diana. ¿Cuál es tu caso, Diana? Todo. O sea, si está una cámara, por ejemplo, vamos a grabar, estás sola, solo que tienes 500 personas conectadas en Zoom en este momento y vamos a abrir la cámara y Diana va a comunicar un mensaje, simplemente vas a hablar de lo que te gusta hacer, Diana. En ese momento está el mismo miedo que tener a las 500 personas en un auditorio. Sí, sí, ya Perfecto. había hecho así como un video y bueno, yo creo que pues en cámara no es tanto como en persona, Sí. pero cuando veo el video de lo que hice, dije, ay, no, se mira bien mal. Me imagino que te ves todos los defectos del mundo. Sí. Tú te das cuenta. La gran pregunta es, ¿ellos se darán cuenta? Esa es una gran pregunta. ¿Ellos realmente estarán viendo eso? Porque recuerda, Diana, que nosotros vemos el mundo como nosotros somos. Recuerda eso, eso es una enseñanza realmente de vida y ojalá ustedes la puedan apuntar. Nosotros todos vemos el mundo como somos. Entonces, obviamente, todos esos defectos, todas esas cosas, tú las estás viendo porque tú has creído y tú sabes que es así y te han pasado, obviamente, pero no sabes realmente si las otras personas lo están mirando de esa manera, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a hablar también un poco más adelante, pero es importante que sepamos, que identifiquemos dónde realmente está ocurriendo el miedo a la comunicación, a transmitir el mensaje. Cuando estoy frente a una cámara o cuando tengo la multitud. ¿Qué me dice José Carlos? Yo creo que es una combinación. Es una combinación, por lo menos en la cámara, en Vende por tus redes, pues al principio era un terror hablar por la cámara. O sea, literal, hablar que veía la cara del teléfono nada más principal, de frente a mí y me daba muchísimo temor pensar qué van a pensar las otras personas cuando vean los errores que yo estoy cometiendo y cómo me expreso y verdad, ya ahora pues me está importando, me sigue importando porque por eso es que quiero mejorar, porque me importa, porque quiero hacerlo bien. Y en la medida que me he dado cuenta de que no tengo que hacerlo todo perfecto, pues me está bajando un poquito el estrés, pero más bien es a la gente, es a la gente. Lo que he estado haciendo últimamente es pues pensar como si le estuviera hablando a un amigo, a alguien. Pienso en un amigo y digo, déjame decir como si le estuviera hablando a fulano, a un pana. Y eso pues me ayudó por lo menos en lo último, en el que hice esta mañana, porque hice un story que subí al Instagram y estoy ahora tratando de entonces y pulirme subiendo stories que no se quedan grabados. Claro. Hasta cuando ya esté más sólido, pues empezar a hacer bien los reels y eso, porque ese sí se queda
y en el YouTube, que mi meta es hacer mi canal de YouTube. Ese es eso es lo que yo quiero. Yo quiero hacer mi canal de YouTube y obviamente Instagram y después poco a poco ir a otras plataformas. Maravilloso, maravilloso, claro que sí. Pero sí, es como tú dices, es una mezcla de todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo coincide en el mismo miedo. Y el miedo no es realmente a las personas, porque nosotros somos, quiero que entiendan eso, ¿no? Realmente tienen que comprender que el miedo no es a las personas. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos, somos seres sociables. Desde que nacemos, empezamos a socializar con las personas, nuestros padres, nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros amigos, incluso las personas más tímidas, menos que tengan pues algún tipo de problema realmente psicológico, pero no es a las personas como tal, porque las personas no estamos realmente por la calle cubriéndonos de que no nos vean, no, realmente no, porque si fuera así, pues obviamente ya fuera un problema ya psicológico. Entonces no es a las personas como tal. Entonces empezamos nosotros a detectar realmente, si no es a las personas, entonces ¿a qué es realmente lo que le tengo miedo? Porque en esta clase de hoy vamos a descifrar a qué realmente es lo que le tenemos miedo, ¿sí? Porque si no es a las personas que están ahí, ¿qué es lo que está generando que se me salga el corazón? ¿Qué es lo que está generando que yo tenga esta tensión tan grande, que siento, que se me quiebra la voz o que se me olvida lo que voy a decir, ¿sí? O que realmente siento que no estoy haciéndolo de buena manera o no lo estoy haciendo bien, correcto, no estoy pronunciando correctamente la palabra o pues me enredo, ¿sí? Entonces, pues todo esto realmente tiene una explicación y todo apunta a un solo punto, ¿sí? Todo apunta a un solo punto que es el que debemos nosotros controlar y eso es cuando hablemos del miedo en sí. Pero en este momento, como estamos hablando de la comunicación en público, pues obviamente nosotros siempre estamos comunicando un mensaje, chicos, siempre, siempre. Le decía a José Carlos, incluso cuando ustedes no hablan nada, simplemente les están hablando cualquier cosa y ustedes no hacen nada, ni siquiera mueven la mano, ni mueven el rostro, ni mueven nada. Ustedes están comunicando un mensaje. Entonces, esa comunicación, ¿verdad? Buena o mala, es la que nosotros tenemos que tratar de modalizar al punto de que pueda impactar correctamente ante las personas. Depende del mensaje que queramos transmitir. Yo te quería compartir esta serie de tips. Son unos tips, ¿verdad? Si quieres le tomas el pantallazo como quieras, lo copias. De todas formas, esta clase va a quedar grabada también para que ustedes también la puedan repasar y obviamente les puedo mandar esta grabación. Entonces, son una serie de tips para mejorar esta comunicación en público. Mira, si no importa que sea un público presencial, ¿sí? Que lo tengas ahí, las 500 personas mirándote fijamente, ¿qué va a decir José Carlos o qué va a decir Diana? ¿Ok? O bien sea que sea a través de una cámara, porque vas a grabar un reel, porque vas a grabar un contenido para Instagram o para YouTube o para tu canal, como sea, siempre estos elementos son importantes dominarlos, son importantes repasarlos. Y el primero de ellos es conocer tu audiencia. Tú tienes que conocer realmente tu audiencia y saber y entender qué realmente está dominando esta audiencia, qué le gustaría realmente recibir a esta audiencia. Y también esto te va a ayudar a entender y a comprender que el conocimiento, o sea, ellos no saben lo que tú les vas a traer en este momento. Ellos no saben lo que tú les vas a decir. Entonces, un punto a tu favor es que quien sabe el mensaje que va a transmitir eres únicamente tú. Entonces, al tú saber y dominar esto, tú tienes el control. Entiende que quien tiene el control es quien va a transmitir el mensaje. Todos están callados, bien sea por las redes sociales o bien sea en presencial, todos están allí esperando ver el mensaje. Entonces, como tú eres quien conoce la audiencia, ¿verdad? Y sabes lo que ellos realmente necesitan recibir, entonces yo preparo lo que ellos quieren recibir, pero cuando me refiero a preparar, me paso al siguiente punto, que es preparar tu tema, ¿sí? Cuando yo preparo mi tema, yo
activo algo muy importante que es el conocimiento y eso tiene que estar 100% activado, ¿ok? Yo tengo que dominar. Una de las claves en la comunicación en público para minimizar todos los detalles que vienen después, que si controlar los nervios, que si se me olvida o hago esto o hago aquello, ¿sí? Es que tienes que estar realmente preparado, ¿sí? Entonces, cuando yo digo preparado en el tema es que si yo me voy a dedicar a hablar en este momento de neurooratoria, por ejemplo, ¿sí? Es que ya yo domino este tema y te voy a decir porque yo me ha pasado, porque yo tengo experiencia, porque yo te lo domino y yo sé, yo tengo la certeza de que tú necesitas lo que yo te voy a decir en este momento. ¿Ya? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Entonces, si yo lo que voy a hablar es, vamos a hablar en el caso de Diana, si voy a hablar de lo que es dominar tus finanzas, tus planes de retiro, bien, es porque yo sé que estoy preparada, oye, ahí está la certeza, el conocimiento. Yo sé, yo lo domino, nadie lo domina, bueno, de pronto habrá personas que lo dominen mejor que yo, pero en este momento nadie domina este tema mejor que yo. Aquí y ahora, nadie lo va a dominar mejor que yo. Entonces, yo me empodero. Y ese empoderamiento es desde la psiquis, es decir, en tu parte inconsciente. Tú lo estás activando y eso va a activar, por supuesto, una serie de respuestas que va a dar tu cuerpo al momento de transmitir un mensaje. Entonces, tú le estás mandando esa señal a tu cerebro y todo tu cuerpo se va a preparar en que, por supuesto, ¿cuál es el problema? Si yo domino el tema, ellos necesitan lo que yo tengo, entonces, 3, 2, 1, vamos a grabar, ¿sí? Porque yo voy a empezar a decir lo que yo sé porque yo lo domino, ¿sí? Tengo el conocimiento y ya me preparo automáticamente, ya me preparé anticipadamente, no es que voy a leer justamente antes de entrar, no es que me sacaron, ya anda y sal tú a hablar, o sea, porque es que ahí es cuando vienen también los problemas de la mala dicción, de la mala comunicación, ¿sí? Porque realmente me sacan a hablar de un tema que no conozco, no entiendo, me puedo quedar en blanco, ¿sí? Y es allí donde transmito realmente esa situación. Entonces, obviamente, ¿cómo hago esto, Carolina? Es muy fácil. Me cercioro de que sé lo que voy a hablar, me preparo mi tema, así tenga que tener el mismo guión ya enfatizado de 4 puntos elementales de este tema, pero ya tengo mi discurso de 4 puntos controlado, ¿ok? Con esos puntos que le van a llamar la atención a las personas o que van a transmitir el mensaje claramente lo que yo quiero transmitir. Bien, entonces paso al tercer punto que es el lenguaje claro. Nada de expresiones finas ni que vayan muy lejos de lo que son ustedes. Con esto yo lo que quiero es darles a entender de que ustedes tienen que ser ustedes mismos porque cuando empiezan a invadir el terreno de una personalidad, de un lenguaje confuso, de algo que para ustedes su cerebro no está identificando como normal, allí van a venir las lagunas mentales, allí van a venir los problemas de comunicación. ¿Por qué? Porque ustedes se van a concentrar en el mejor impacto del lenguaje claro, ¿sí? De realmente hacerse sentir, bueno, no tanto el lenguaje claro, sino se van a concentrar en el lenguaje donde quieren impactar, ¿sí? Ok, voy a decir esta palabra, voy a decir esto porque quiero impactar, ¿sí? Y se olvidan de que realmente tienen que hacerlo en un lenguaje claro. Y un lenguaje claro, el primero que tiene que entender esto es la persona que está comunicando el mensaje, el emisor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es mi lenguaje claro, el que yo entiendo que es que estoy transmitiendo un mensaje de forma clara, sin confusiones, sin palabras nuevas, ni detalles que tenga que realmente impactar de forma negativa o de una forma no tan clara y se vaya a perder el momento. Recuerden que no tenemos mucho tiempo para llamar la atención ante nuestra audiencia.
todo tiene un tiempo y José Carlos sabe porque ha visto el entrenamiento con Ricardo y sabe que nosotros los primeros segundos son vitales e importantes. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando vamos a ver, por ejemplo, una película, vamos a hablar de Netflix, ¿verdad? Cuando vemos una película, los primeros minutos, los primeros 5 o máximo 10 minutos tienen que ser impactantes para que tú te quedes. No sé si a ustedes les ha pasado. Tiene que ser impactante, porque lo más seguro es que cambies. Ya ahí en esos 10 segundos, en esos 10 minutos te vas a dar cuenta que la película te aburre. Te vas a dar cuenta que hay detalles que no van contigo y vas a querer hacer el cambio, vas a querer cliquear, vas a querer cambiar realmente de canal o de película. O los primeros 10 minutos son elementales y hay personas que su nivel de captación y concentración no llega a los 10 minutos. Puede ser incluso cuestiones de segundos, sobre todo cuando son personas de menor edad, ¿sí? Porque realmente captan tan rápido el mensaje, mucho más que personas que tienen más edad y ya me tomé lo que necesitaba, si es importante me quedo y si no, pues sigo mi camino. Entonces, es importante que se traten ese punto y que cuando vayas a preparar tu presentación al momento de comunicar, sea lo que sea que vayas a comunicar, sepas que tienes que llamar la atención en los primeros minutos de tu presentación. Tienes que dar el lomito, como dice Ricardo, el lomito. O sea, realmente tienes que dar lo mejor porque hay que impactar. La gente quiere algo nuevo, la gente quiere, tu audiencia necesita realmente conocer lo que tú le vas a dar y es allí donde puedes impactar en los primeros minutos, ¿ok? Cuida tu lenguaje no verbal, importantísimo, importantísimo la postura, ¿ok? La postura al momento de transmitir un mensaje, el movimiento de nuestras manos, el movimiento de nuestros pies. Mis chicas, mis chicos, realmente lo hago involuntariamente. Entonces, involuntariamente, hemos visto personas que en plena presentación bailan. ¿Ustedes no los han visto que se mueven? ¿Sí los han visto? Sí, lo hacen como para, digamos, suavizar. Es un tema de suavizar los nervios, es un tema que hacemos de forma inconsciente, pero tenemos que cuidar nuestro lenguaje no verbal, ¿sí? Porque se trata de cuidar todo el sistema. Hay personas, por ejemplo, que mueven demasiado los brazos. Hay técnicas realmente para el lenguaje no verbal. Eso lo vamos a ver en la clase número 3. Vamos a ver el módulo de lenguaje no verbal. Vamos a ver dónde hay que colocar las manos. Si es bueno tomarlas, cuánto tiempo es bueno tomarlas, ¿sí? Las manos deben de ir de la cintura hacia arriba o de la cintura hacia abajo, ¿sí? Cuando estamos transmitiendo un mensaje. Y todas estas cosas que los pies cómo deben de estar, la postura cómo debe estar, ¿sí? Mi cabeza hacia dónde debo moverla. Todo eso para poder adaptar la mejor postura, la que más nos convenga, ¿sí? Y por supuesto, de una forma muy relajada, porque tampoco queremos estar tensos en una posición que no nos conviene. Pero allí, la persona que va a recibir el mensaje va a ver que la persona que está, el interlocutor, ¿verdad? Va a transmitir ese mensaje de una forma mucho más clara. Bien, adapta tu estilo. Adapta tu estilo se refiere a que ustedes tienen que colocarle su esencia, su toque. No se trata de imitar a nadie. José tiene su estilo, Diana tiene su estilo, yo tengo mi estilo, Ricardo tiene su estilo de comunicar y le damos nuestro toque natural. Recuerden, somos distintos, todos manejamos distinto, todos vemos el mundo de diferente manera, o sea, no podemos realmente adoptar un estilo de otra persona, sino nuestro propio estilo. Y así, obviamente, adaptando nuestro propio estilo, vamos a impactar mejor en la comunicación, porque el público, eso sí se va a dar cuenta, porque obviamente pues nos puede conocer, o de pronto no nos conoce, pero nos ha visto en redes sociales.
se va a dar cuenta que ese no es el estilo realmente que realmente utiliza normalmente para hablar José Carlos o que utiliza normalmente para conversar Diana. Escucha y responde, esto es muy importante. No, cuando vamos a comunicar o vamos a hablar en público, recuerden que no se trata de nosotros nada más. Es excelente, podamos permitirle a la audiencia compartir, responder, escuchar sus opiniones. ¿Por qué? Porque nos va a permitir a nosotros también en qué línea estamos, si nos estamos haciendo entender el mensaje que estamos transmitiendo y nos permite descansar. Eso es muy maravilloso. Nos permite descansar a nuestro cerebro, prepararse para el siguiente mensaje, prepararse o engancharse para otro tema interesante que discutir, pero es importante darle espacio a la audiencia para escuchar y para nosotros escucharlo y responder también todas sus dudas e inquietudes porque nos está en nuestro cerebro descansa, recuerden, nuestro cerebro descansa en la jornada de preguntas y respuestas. Parece increíble, pero es así. Descansa porque no está siguiendo una línea, obviamente, de lo que aprendió o de lo que tiene que hacer, pero descansa porque dentro de todo su sistema, él está realmente ubicando la respuesta de una forma mucho más relajada y mucho más tranquila en una conversación mucho más natural, evitando las tensiones de lo que significa o lo que le puede generar el estrés de poder hablar en público. Controla los nervios. Los nervios siempre van a estar. Esa es la mala noticia que les tengo que dar el día de hoy. Siempre se van a sentir un poco nerviosos, pero esos nervios van a ir minimizándose, tanto que ustedes no los van a notar. Pero yo siempre les digo, es bueno tener ese poquito de nervio, porque nosotros, igual que cuando hacemos algún tipo de actividad importante, digamos, vamos a ver, por ejemplo, manejar, o por ejemplo, sí, vamos a hablar de manejar, por ejemplo, ¿sí? Muchas veces le perdemos realmente el miedo a manejar, tanto que lo hacemos automáticamente. Pues ya, por ejemplo, en mi caso, ya yo no sé, meto primera, segunda, tercera velocidad, ya lo hago automáticamente, perfecto. Y nos concentramos en lo que estamos haciendo y ya. Y muchas veces nos da tiempo a hablar por teléfono y nos da tiempo a hacer otras cosas. Pero fíjate, siempre allí, en esa actividad, siempre tiene que estar el toque de nervios, siempre tiene que estar el toque allí, porque si nos confiamos, cuando nos confiamos tanto al 100%, olvidamos realmente muchas veces todos esos detalles que nos pueden en ese caso salvar la vida, por ejemplo, lo que es el tema del manejo. Nos confiamos demasiado. Entonces, ¿cómo controlo esos nervios? También te voy a dar unos tips ahorita para que puedas controlar tus nervios al momento de hablar en público, porque sí van a estar esos nervios, ¿verdad? Pero hay elementos muy importantes que te pueden ayudar a sentirte mucho mejor y a que ese corazón no se vaya a salir, a que nada se vaya a olvidar, a que tenga control realmente de la situación. Y por último, el punto vital es practica, 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 porque esto, mis chicas, mis chicos, tiene que ser practicado constantemente para poder dominarlo. No puedo decir, voy yo a tomar un entrenamiento hoy de cómo hablar en público y eliminar ese miedo. Perfecto, ahí tengo las técnicas, lo hice una vez y me olvidé. No, el orador, les decía al principio, no nace orador, se hace. Entonces necesitamos practicar mucho y si no puedo practicar con personas, practico frente al espejo. ¿Sí? Si no puedo practicar frente al espejo, lo practico con mi familia, lo practico con mis hijos, pero siempre estoy tratando de poner en ese aprieto, digamos, a mi cerebro, ¿sí? Siempre lo pongo allí, vamos adelante, lo digo así, lo digo acá. Buenos días, bienvenidos. Vamos a hablar el día de hoy, este tema tan importante, lo que es la comunicación en público. Estos son los temas que vamos a comunicar. Estoy súper feliz de estar aquí, ¿ok? Esa magia, ese estilo realmente que los caracteriza a ustedes como personas, como seres humanos únicos, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. A ver, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Qué me dicen? ¿Qué me cuentan?
¿Cómo vamos? No quiero que se me duerman, quiero que me cuenten. Vamos bien. La energía, la energía también es algo importante, ¿verdad? Uno verse con Energía, ok, sí, eso. porque es la parte de lo que es la actitud también, ¿no? Porque una vez que tú de pronto te impactas con esa energía negativa, por ejemplo, antes de tu presentación, wow, eso puede impactar. ¿Te ha pasado lo del tema de la energía? ¿Cómo lo has manejado? Sí, me ha pasado, y inclusive hice el anuncio que hice que tengo corriendo ahora en las redes, lo revisé y después mejoré, pero no llegué al nivel de energía que se supone que yo quiero, o que yo ya sé, pero pues paso a paso, o sea, estoy mejorando, pero todavía Claro. me falta eso, tengo que estar con un poquito más de pepa, un poquito más de acción, impacta mejor y la gente se va le voy a transmitir la emoción a las personas, que yo creo que es la clave también. Si voy con con una frecuencia así como que baja y esto, como fue al principio, no voy a ganar mucha audiencia. Claro, claro que sí. Y a Diana, ¿cómo hace con el tema de la energía que le impacta a las personas? Pues sí, yo sí creo que es importante la energía, como a mí lo que me gusta es decir un chiste, Claro, y también ¿cómo se llama? Incluir tu audiencia, por ejemplo, ¿cómo te gustaría tener $1 millón? ¿A ti te gustaría like interact with your audience? así es, eso es así. Buscarle realmente el estilo, buscarle esa esencia, pero lo de la energía es muy importante. Entonces nosotros, antes de una presentación, nosotros tenemos que buscar esa mentalidad positiva, ¿sí? Realmente transmitir, porque al momento de nosotros estar preparados y empoderarnos con esa mentalidad positiva, por ejemplo, yo acostumbro siempre a repetir unas frases, son como, digamos, unas frases que me empoderan en la mañana, las digo y justamente antes de la noche, antes de dormir, ¿sí? Y eso me llena de mucha energía, de mucha buena vibra, de mucha buena actitud. Y eso lo transmito. Obviamente, antes de mi presentación vengo con la mejor energía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que de pronto, si tienes algún tipo de problema, alguna discusión previa a tu presentación, eso también se va a notar. Exacto. A mí me pasó en el anuncio que venía de trabajar todo el día, pero quería hacerlo, entonces tengo que hacerlo hoy, entonces, pero sé que estoy cansado, y entonces cometo error y vuelvo otra vez, y vuelvo a repetir, y vuelvo a repetir, y lo vuelvo a repetir, y ya estoy cansado, que tengo que hacerlo bien ya, para salir de esto, pero entonces empiezo a pelear conmigo mismo, me ha costado trabajo, o sea, no es fácil, pero sí me di cuenta de eso también, que tengo que vigilar el horario en el que lo voy a hacer en un momento que es. Y si no, hacer algún tipo de actividad física o algo que me active para entonces hacer el video. Sí. Sí, así es. Y no, bueno, y les cuento mi anécdota. En mi caso en particular, yo por lo general grabo comerciales, ¿sí? Voice over, o sea, grabo comerciales. Yo los hago en la mañana. Después que voy al gimnasio, después que ya estoy ya en mi entrenamiento, digamos, me siento bien físicamente, desayuné, he estado conversando ya, lo hago en la mañana antes del mediodía. No me gusta grabar en la noche, ¿sí? Ni tarde después, como dice José Carlos, ya he trabajado, ya he dicho, ya. Entonces, primero que ya la voz no es la misma. Segundo punto, estoy transmitiendo. Si tengo que transmitir una energía, por ejemplo, voy a grabar para una óptica, un comercial, para una gran promoción que van a tener en este momento, yo no puedo transmitir esto con una actitud, baja actitud, digamos. Entonces, todo esto influye y por eso me encanta grabar en las mañanas. Es decir, que en las mañanas le doy mi total energía porque sé que en la noche, pues ya tengo baja energía. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestra conferencia es en la noche? Porque también me ha tocado, fíjense, todo el día trabajar y en la noche a las 7 conferencia
en vivo con personas en auditorio, ¿sí? Entrenamiento. Entonces me tomo un descanso. Me tengo que tomar un descanso previo, ¿sí? Un descanso previo. Tu cuerpo, tu cerebro no necesita de horas. Mira, con que lo hagas 1 horita o por lo menos media hora, pero bien tomada, de un descanso previo, unas respiraciones adecuadas, como dicen mindfulness, ¿no? Que es como obviamente esa concentración realmente única, exclusivamente allí y en el ahora, ¿sí? Eso automáticamente repara. Entonces, eso es importante que nosotros lo manejemos, lo tomemos en cuenta al momento de transmitir el mensaje, al momento de compartirlo. La hora, en lo que lo estoy haciendo va a influir mucho, mucho en la actitud que vamos a tener y eso se nota, ¿verdad que sí, José Carlos? Sí, se nota. Así es, así. Bueno, vamos a hablar de este elemento también bastante importante. ¿Sí se ve allí? Sí, la voz, tu voz. La voz, tu voz, es elemental. También nosotros entender que todo esto funciona funciona perfecto porque es un conjunto de herramientas, digamos, un conjunto de elementos que van juntos y juntos hacen todo, ¿sí? ¿Y a qué me refiero? Pues me refiero precisamente a la voz. La voz, la emisión de la voz, cada voz tiene un toque único, ¿ok? Y obviamente venimos de todo un proceso, todo un conjunto de cosas que forman parte para poder hacerlo, ¿ok? De todo nuestro aparato fonador, de todo lo que está compuesto, sabemos que está la laringe, está la faringe, junto ahí a la laringe están las cuerdas vocales y obviamente allí donde se genera, ¿sí? La voz. Se genera la voz y aquí pues no quiero, digamos, dar clases en específicas de todo lo que es el tema de la voz, pero sí quiero aclararles que nuestra voz o la emisión de la voz es posible gracias a que contamos con ese aparato fonador y que ese aparato fonador está compuesto por 3 elementos principales, la laringe, la faringe obviamente y por supuesto nuestra boca. Sin eso no podemos emitir el mensaje. Es importante que ustedes sepan que de allí es donde viene. Y que la voz, obviamente, esa emisión de la voz se compone de estos 4 elementos importantes que estás viendo en este momento. Y de esos 4 elementos importantes, los 2 primeros, ustedes ya nacieron con esto, ¿sí? Ya ustedes nacieron con su timbre y con su tono, ¿sí? Por el tamaño de las cuerdas vocales, ya desde pequeños, por nuestros paradigmas, por nuestras familias, desde que empezamos a hablar, ya empezamos a adoptar un timbre de voz, ¿sí? Pero los 2 últimos, que son la intensidad y la cadencia, esos sí los podemos arreglar. Esos sí los podemos controlar o ecualizar, ¿sí? Esos sí los podemos. Y precisamente porque la intensidad, en este caso, es el volumen, ¿sí? El volumen realmente que le estamos dando a la voz. Podemos hacer un mensaje con una voz muy intensa, ¿verdad? Y también lo podemos hacer con una voz bastante baja, con una intensidad o un volumen bastante bajo. Y la cadencia es la velocidad. La cadencia tiene que ver con la velocidad con la que hablas. Lo puedes hacer mucho más rápido, mucho más lento, y todo eso va a influenciar muchísimo en que se entienda realmente el mensaje. Entonces, estén atentos a estos 4 elementos, saben que realmente son elementos importantes, el timbre, el tono de tu voz, ¿sí? La intensidad y la cadencia. Pero que los 2 primeros, que es el timbre y el tono, ustedes ya nacieron con estos elementos, son elementos que realmente no pueden variar mucho porque es parte de su constitución fisiológica, ¿verdad? Y no se pueden cambiar. Pero obviamente sí puedo cambiar la intensidad y sí puedo cambiar la cadencia y las puedo ir ajustando. Y obviamente depende del mensaje que voy a transmitir, voy a ajustarlo para que haya un mejor impacto en mi mensaje.
Bien, entonces, ¿cómo cuido esa voz? ¿Cómo cuido mi voz? Y esto es elemental, importante, porque cuando vamos a transmitir un mensaje, no nos podemos tomar así como muy a la ligera el tema de la voz. Es muy importante, es nuestro factor fundamental. He visto casos súper chistosos donde las personas prácticamente se han quedado sin voz. Sumamente, allí se suman, por supuesto, los nervios, pero también hay varios elementos importantes que tomamos en cuenta para cuidar nuestra voz, ese instrumento que nos va a permitir comunicarnos, que nos va a permitir llevar nuestro mensaje a ese mundo exterior. Y el primero de ellos es la buena hidratación. Tienen que hidratarse muy bien, tomar mucho líquido, mucha agua. No me refiero a líquido, jugo, no, agua realmente, sí, es suficiente para tener una buena hidratación. Yo te estoy hablando de antes de tu presentación, obviamente es parte fundamental de todo el proceso, incluso de tu cuerpo, y José Carlos sabe, pues el tema de la hidratación es muy importante a lo que es el tema de mantener la actividad física y todo esto. Pero fíjate, es tan importante para todo tu cuerpo como para tu voz. Entonces, antes de tu presentación, tú tuviste que haberte asegurado de hidratarte correctamente, ¿sí? De haber tomado suficiente agua, de tener tus cuerdas vocales bien hidratadas. Número 2, evitar irritantes. Cosas como el picante, el cigarrillo, son fatales al momento de hablar de un cuidado adecuado de la voz o al momento de hablar de presentar un mensaje como tal. Entonces, es importante evitarlos para cuidar el aparato fonador y así nosotros poder emitir el mensaje de forma mucho más correcta y que no nos duela, no nos incomode realmente transmitir ese mensaje. Punto número 3, la respiración diafragmática. Muy importante la respiración diafragmática. Yo les decía, eso lo voy a hablar ahorita bien más detalle, pero yo les decía en la clase anterior de introducción que la mayoría de las personas, más de un 90% de las personas no respiran adecuadamente. Y el detalle está en que no nos damos cuenta. No nos estamos dando cuenta de que estamos respirando de forma inadecuada y eso está afectando el mensaje que estamos transmitiendo, eso está afectando nuestro cuerpo en todo sentido, desde un punto de vista de la relajación que debemos tener, de esa mente aquí y ahora que debemos tener, porque está muy relacionada con esa mente aquí y ahora, tener una respiración diafragmática. Ese diafragma, que es un músculo realmente, ¿sí? Es un músculo realmente que es vital e importante para todo el sistema respiratorio, porque ese músculo realmente nos permite tomar el control y de varios elementos que van a impactar de forma increíble en el resultado de esa transmisión de tu mensaje. Se va a ver un mensaje acelerado, un mensaje más calmado, un mensaje más concentrado. Cuéntame, José Carlos. Quiero añadir algo que es importante para relajar el diafragma, respirar llenar la barriga de aire primero. Entonces ese aire poco a poco, entonces llevarlo hasta el pecho, porque muchas veces cuando estamos en situaciones de estrés, respiramos simplemente una más que en la parte de arriba del cuerpo. Solo el pecho. Solo el pecho, entonces tendemos a los hombros, se empiezan a tensar, a estar más tensos los músculos del cuello. Y realmente cuando estamos mucho estrés, inconscientemente no respiramos y llenamos el estómago de aire. Lo que hacemos es más que el pecho. Entonces, pues es importante para relajar, llenar la barriga primero y poco a poco subir y llenarse de aire y botarlo poco a poco el aire. Sí. Claro, porque cuando el diafragma abre paso a los pulmones, ¿verdad? Hay mayor ventilación. Ventilación. Eso es lo que pasa realmente. Entonces, obviamente, hay mayor captación de oxígeno, se inhala mejor, se limpian los pulmones. Es muy importante que ustedes sepan, se limpian los pulmones. Y, por supuesto, logramos una mayor relajación de todo nuestro organismo, una mejor estimulación de todo el sistema, ¿verdad? El sistema nervioso, nuestros sistemas. Y por supuesto, vamos a generar un mejor estado corporal, vamos a descansar más, nos vamos a ver más relajados, ¿sí?
vamos a poder estar mucho más tranquilos, vamos a recuperar nuestra energía. Entonces, hay una fórmula bien interesante, ya que hablamos de este punto de la respiración diafragmática. Bueno, vamos a aprender un poquito. Y José Carlos, pues me imagino que lo maneja bastante, es bastante interesante esto. Precisamente como decía él, nos concentramos en mover acá arriba el pecho y no movemos realmente acá lo que está acá, que es nuestra pancita, ¿verdad? Nuestra barriga que se debe de inflar en el proceso cuando tomamos aire y lo debemos botar lentamente. Eso es una respiración diafragmática. Yo siempre hablo del 4-2-4, siempre es un ejemplo. Lo tomo en 4 tiempos. Precisamente lo hago por la nariz, lo tomo en 4 tiempos, reposo 3 o 2 segundos en retención y exhalo en 4 tiempos también y lo hago por la boca en forma de dosificación así muy suave, como cuando se está vaciando una llanta, ¿saben? Así muy suavemente lo vamos a hacer por la boca, ¿sí? Y obviamente esto lo podemos hacer en una repetición, pues ya más adelante lo podemos hacer en 6 tiempos, 6 tiempos de inhalación, retienes 3, hay quienes lo pueden hacer ya en 8 tiempos de inhalación, retienen 4 y botan en 8, muy relajadamente. Es una escalera realmente que podemos ir haciendo en cuanto a cantidad y capacidad. Pero con que lo hagas unas 5 veces, por ejemplo, ya vas a notar el cambio, ya vas a notar el cambio. Incluso hay pruebas de que muchos marines aplicaban este ejercicio de simplemente respiración diafragmática y obviamente los ayudaba a conciliar el sueño. Porque hay personas que son tan difíciles de dormir, de conciliar el sueño. Bueno, José Carlos debe saberlo con este tema de... sí, José Carlos, te recomiendan tener un sueño profundo también, digamos, con bastante ejercicio de respiración, ¿no? Sí, la respiración es súper importante. Sí. Y una técnica que se puede usar también para botar el aire completo es uno puede poner la mano así y soplar Sí. hasta sentir, ¿verdad? Que los músculos del abdomen pues se contraen, o sea que estás botando todo el aire. Exactamente, pero con la mano, ¿no? Con la mano uno va sintiendo, por eso me encanta cuando uno coloca su mano. Hay personas que practican también con un libro sobre el abdomen, eso también lo hemos hecho mucho. Digamos, a elevar, se juega como a elevar uno ve que ese libro se está moviendo, ¿sí? Se mueve porque realmente se está haciendo el trabajo cuando estoy inhalando y cuando estoy exhalando. Entonces, así es la fórmula realmente de la respiración diafragmática. Yo les recomiendo que antes de hacer su presentación, yo lo hago constantemente antes de mi presentación. Me tomo un momento para hacer respiración diafragmática. Cuando voy a grabar comerciales también lo hago. Cuando voy a presentarme en vivo también lo hago. Relaja mis nervios, me prepara, me ayuda a recuperar energía, me prepara mi sistema nervioso, mi sistema parasimpático, realmente me prepara para todo. Entonces, como es un conjunto de elementos que se van a ver beneficiados, yo lo hago constantemente. Entonces, les recomiendo, empiecen, si Diana, no sé si Diana lo ha hecho, Diana, ¿tú has hecho respiración diafragmática? No. Bien, Diana, es importante que lo empieces a hacer desde hoy mismo, ¿ok? De pronto empieces a hacer tus prácticas, ahora que de pronto vayas a descansar al mediodía o pues después de la clase, ¿verdad? Lo Pues tomas. sí ha hecho yoga y sí lo Hoy. sí lo ha hecho, pero nomás cuando ha hecho yoga. Sí, pues el yoga, sí, Pero obviamente. no sé si es igual. No, el yoga es más de mente en blanco, de relajación, sí, es como mucho más intenso. Lo que yo te digo es un ejercicio express. Y ese ejercicio express te va a salvar. Te vas a sentir mucho más tranquila, te vas a sentir mucho más relajada porque estás haciendo una respiración consciente. ¿Sí?
Y entonces justamente al hacer ese tema de la respiración consciente, te vas a dar cuenta cómo todo va a fluir mejor. Lo haces 5 veces nada más. Incluso hasta sueño te va a dar. Te vas a quedar tan relajada que hasta sueño te va a dar. Pero lo tomas así, lo tomas en 4, ya sabes, lo tomas en 1, 2, 3, 4, ahí lo retienes, cuentas hasta 2 mentalmente y lo botas en 4 hasta quedar vacía y te pones la mano en el abdomen. Lo puedes hacer sentada, lo puedes hacer acostada, ¿sí? Como mejor te sientas más cómoda, pero lo haces y me cuentas cómo te fue, ¿vale? Okay. Ya te vas a dar cuenta, ya te vas a dar cuenta el cambio. Te vas a dar cuenta el cambio. Lo haces ahorita, lo haces más tarde, lo haces hoy, de pronto el día de hoy unas 3 veces y vas a sentir el cambio un antes y un después. Pero siempre, antes de tus presentaciones en vivo, Diana y José Carlos, respiración diafragmática. 4 o 5 veces es uno de los ejercicios que se hace vital para poder tener, no ahogarse con el aire, nuestra mente más controlada, sin acelerarse, ¿ok? Y mucho más clara en lo que va a decir, para que no se nos olviden incluso las cosas que vamos a estar hablando. Bien, entonces, el siguiente punto es evitar alimentos media hora antes. Esto es súper vital, súper vital. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo lo hago mucho. Yo evito alimentos media hora antes, porque después te suben como los gases, ¿sí? Digamos, realmente te vas a sentir como ahogado, la digestión no ha venido, así sea un pequeño snack, te va a pasar consecuencias, te va a pasar facturas. Entonces, te aconsejo que no te alimentes media hora antes. Media hora antes la usas es para prepararte, para relajarte, ¿sí? Pero ya solo puedes tomar agua. Eso me ha funcionado muy bien y elimino toda alimentación media hora antes y me ha ido fabuloso con ese tema. Y el otro punto importante para cuidar la voz es la vocalización. Bien, para los cantantes, de pronto, para los que cantan, el tema de vocalización, pues obviamente repasar las notas, ¿verdad? En una escala musical. Y pues ya hicieron vocalización. Para los que hablamos en público, los que somos locutores o transmitimos un mensaje, grabamos nuestra voz, nos funciona muy bien los trabalenguas, ¿sí? Vamos a ver una clase nada más de vocalización. Por ahora lo que les puedo decir es que funcionan muy bien los trabalenguas. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se está adaptando realmente a lo que es el tema de transmitir el mensaje, de poder transmitir ese mensaje sin el tema de enredarse, sin decir, sin atascarse en cierta palabra, en cierta letra. Entonces, hay diferentes trabalenguas y hay diferentes, digamos, frases que nos van a ayudar a poder destrabar la lengua, ¿sí? Porque se nos traba realmente, muchas veces se nos traba la lengua. Entonces, hay una palabra que quiero, bueno, les voy a adelantar. Hay una palabra que yo siempre digo constantemente antes de mi presentación en público y es la palabra murciélago, ¿sí? Murciélago, la digo vocalizando grande y vocalizando con la boca un poco más, sin hacer tanta gestión aquí como movimiento articular, ¿sí? Gesticular. Entonces, la palabra murciélago me ayuda a poder vocalizar y a poder despegar esas palabras. Esa lengua mía me va a quedar, esa mente va a poder realmente dominar esos elementos, me van a hacer hablar más fluido y mucho más entendible, sin que se me enreden las palabras. Entonces, eso es una nada más, pero yo les voy a decir muchas. Obviamente que eso lo vamos a ver en el módulo de vocalización, pero les cuento ese secreto. Murciélago, murciélago. Lo repito muchas veces. Murciélago, murciélago. Lo hago con la boca grande. Murciélago, murciélago. Y lo hago con ya murciélago, con la boca más cerrada, sin hacer tanto gesto acá.
Y entonces eso me ayuda a tener una mejor gestión de las palabras y articulación de las palabras. Es uno de los ejercicios, pero obviamente cuando hablemos ese tema de vocalización, vamos a ver por lo menos unos 4 ejercicios más que nos van a ayudar a tener más control de la voz y poder articular de forma adecuada. Bien, entonces vamos a hablar de este punto del miedo a hablar en público y precisamente aquí es por qué sentimos miedo. Es uno de los puntos más importantes que nos preguntamos al momento de hablar en público. Y es que precisamente Diana decía, yo le tengo miedo tanto a la gente cuando estoy con la gente y cuando no estoy con la gente. Igual, si está una cámara y me van a grabar en público, yo tengo miedo. Bien, y yo le preguntaba, ¿pero a qué le tienes miedo? Porque no puede ser a la gente realmente, porque si no, nosotros estuviéramos huyendo de las personas. Si tuviéramos miedo a la gente, estuviéramos huyendo de las personas, no nos pueden ver, no saliéramos a la calle, estuviéramos así como esa imagen que les estoy compartiendo en este momento. Entonces, no es realmente a las personas, a qué les sentimos, por qué estamos sintiendo realmente esos miedos. Pues fíjense, una vez que nosotros detectamos esos miedos, nos vamos a dar cuenta de estos elementos. El hablar en público nos puede dar miedo a algunos de estos elementos. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero ¿quiénes se identifican con estos puntos? ¿Cuál de ustedes se identifica con estos puntos que les estoy compartiendo? Si los pueden mirar. Diana, por ejemplo, ¿cuál de estos 4 puntos es lo que más cuando hablo de falta de sintaxis, ¿verdad? Que es la última opción allí, es, por ejemplo, coherencia, ¿sí? Es un miedo también que es parte de hablar en público muy frecuente. ¿Cuál de estos 4 te identifica más? Quedarse en silencio y también decir una palabra constantemente como, pues, que se vea más los detalles cuando estás en video. Sí, digamos muletillas. Sí, Sí, aquí en español lo decimos mucho así, ¿no? Muletillas, cosas que repetimos constantemente. Sí, por ejemplo, pero, y entonces pareciera que no digo nada realmente. ¿Sí? Sí. Ok, y en el caso de José Carlos, pues yo estoy más bien en lo de que es la pronunciación y la falta de sintaxis. Yo, eso, como quedarme en silencio, no tengo tanto miedo a eso y lo he mejorado, pero ya repito otra vez lo de la falta de sintaxis, porque lo repetí, pero quiero acordarme bien, porque si eres tan amable de volverlo a repetir para estar consciente, por favor, lo de la sintaxis. exactamente. ¿Qué es lo de la sintaxis? Repítelo otra vez, por favor, para poder acordarme bien. Sí, la Es falta de sintaxis es la falta de coherencia. falta de coherencia, ok, Sí, coherencia. que no es coherente un mensaje, digamos, no está siendo como muy coherente con esto o muy claro con lo que estás diciendo, ¿sí? Y eso me pasa a veces cuando, por ejemplo, lo que mencionaste ahorita, cuando uno deja de ser como que uno mismo, que uno empieza a tratar de imitar, pues Exactamente. ahí entonces la sintaxis pues se afecta. Sí. Sí, claro que sí, claro que sí. Es allí precisamente donde la sintaxis nos afecta cuando no aplicamos ese estilo propio y queremos como hacer algo, como mejorar algo, refinar algo y empezamos a adoptar cosas que no son nuestras. Yo siempre digo, cuando quieras afianzar algo, o ayúdate con las diapositivas, ayúdate con ese tipo de cosas donde de pronto puedas leerlo y te acuerdas, pero no la adoptes como algo tuyo porque no es realmente parte fundamental. Entonces, estos elementos son a los que las personas más le tienen miedo al público. Eso pueden haber muchos más, pero estos son los más comunes. Quedarse en silencio, por ejemplo. Decir algo fuera de lugar, oye, o algo que realmente le vemos las caras a las personas y decimos, wow, ¿qué he dicho? No, ¿sí? Imagínate. O una mala pronunciación en las personas, una palabra que la pronuncié mal,
Por ejemplo, tengo una alumna que se le dificulta cuando va a hablar en español y entonces dice palabras, tiene miedo a pronunciar palabras que no sean las adecuadas porque está en ese proceso y entonces es bastante, digamos, para ella mucha tensión en el momento de hablar. Y la falta de sintaxis, obviamente, como dice José Carlos, es la falta de coherencia y es porque estamos muy concentrados en otras cosas más que en el mensaje, en el tema de impactar realmente, de agradar. Entonces, te quiero decir, estos miedos que ya vimos, lo importante de estos miedos, el punto número 1 es identificarlos. Nosotros los tenemos que tener identificados. Ya los tenemos que derrumbar en nuestra mente, porque al yo hacerle entender a mi mente que ese miedo lo creé yo y que ese miedo, y empiezo a interpretar por qué, por ejemplo, ahorita interpretamos que no es el miedo a hablar en público, sino el miedo a quedarme en blanco, como decía Diana, o el miedo, por ejemplo, a la falta de sintaxis, como decía José Carlos. Entonces, estoy interpretando mi miedo de una forma más consciente, ¿sí? Ya la interpreto de una forma más consciente. Entonces, muchas veces estos miedos es porque los interpretamos, pero de forma inconsciente. Nos anticipamos y le damos una valoración inadecuada. Por eso es importante conocer esos factores del miedo, porque los interpretamos, pero nos anticipamos y vamos a hablar de muchos miedos. Y en este caso, el miedo al anticiparse y darle una valoración adecuada es sacar conclusiones anticipadamente. ¿Sí? Decir, bueno, ya lo hice mal, ¿qué va a pensar esta persona? Ya me vieron, esto va a impactar de forma negativa, esto pues me voy a quedar así, me voy a perder seguidores, voy a hacer mal esto, la gente no va a entender mi mensaje, nadie me va a querer escuchar. Y eso ya es sacar esas conclusiones, esas malas conclusiones que solamente las sacamos porque es nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar, ¿sí? Nosotros lo haríamos de esa manera. Y entonces eso es lo que nos hace alimentar ese miedo inconsciente, en este caso de hablar en público. Pero, ¿cómo yo supero realmente ese miedo? Yo necesito superarlo. Yo no puedo quedarme en el miedo constantemente de hablar en público. Yo necesito derribar a ese miedo. Bien, primero que todo lo que hacemos es identificarlo, reconocerlo. Eso ya lo hicimos, es decir, no es el miedo a las personas, ¿sí? De hablar en público, no es el miedo a hablar en público en sí, sino que es el miedo a que se me olviden las cosas, es el miedo a que haga una mala pronunciación, es el miedo a que no me vayan a entender lo que yo dije o es el miedo a que pues vaya a decir algo de forma incoherente. Entonces, ¿a qué se traduce todo esto? Es al miedo al que qué dirán las demás personas. Es cuando realmente le estamos dando esa, digamos, interpretación. El miedo al qué dirán esas personas de mí. Cuando ya lo identifico y ya entiendo de que realmente no es el miedo a hablar en público en sí y que es realmente eso lo que me está ocurriendo, aplico y empiezo a aplicar técnicas canalizando ese miedo. Lo canalizo de la mejor manera. Simplemente le quito poder a ese miedo, ¿sí? Y cuando aplico técnicas, es decir, si es para mi miedo a que se me olvide lo que voy a decir, cuando ya yo ya identifico que ese es el miedo, aplico técnicas para que esto no pase. Son muchas técnicas las que podemos aplicar. En este caso, yo te puedo recomendar, en el caso de las personas que tienen miedo de que se les olvide lo que van a decir, es porque no están seguros, no prepararon bien el tema. No hay seguridad ni empoderamiento consciente. Lo que les decía al principio, si yo me empodero conscientemente y yo sé que el público necesita o no saben lo que yo voy a decir, ellos necesitan lo que yo voy a decir y que yo tengo el poder, entonces yo me preparo mi mente y todo mi sistema se va a preparar y va a estar atento para hablar lo que va a decir de una forma mucho más controlada y mucho más precisa, adecuada, entendible. ¿Ok? Porque me voy a concentrar en el mensaje y voy a asumir ese papel.
Cuando, por ejemplo, empiezo a pensar en que voy a decir algo fuera de la coherencia, es porque como incluso ya José Carlos lo desarmó y dijo, es porque cuando quiero imitar, cuando quiero hacer algo que no es mi estilo, entonces ya automáticamente me puedo salir y puedo decir algo de forma incoherente. Entonces, allí ya estamos identificándolo, lo estamos canalizando y simplemente ya lo que tengo que hacer es aplicar esas técnicas. Si voy a tener más diapositivas para poder guiarme, si voy a tener un guión, ¿sí? O simplemente voy a recordar esas frases mucho más complejas para no emplear toda mi fuerza y toda energía en aprender cosas que son cosas de momento o son fechas o son, por ejemplo, indicaciones de momento, estadísticas que no tienen nada que ver con lo que tú tienes que aprender realmente, con lo que tienes que transmitir, sino simplemente son complementos. Muchas veces son complementos de la información y esos complementos de la información nos pueden enredar completamente. Yo lo que hago es que a los complementos de la información los tengo simplemente en apuntes, mucho más fácil si los voy a hablar en vivo sin ayuda de diapositivas o simplemente los transmito a través de diapositivas y es para mí mucho más fácil transmitir el mensaje y concentrarme en una buena dicción, en una buena comunicación, una buena respiración, pero sobre todo una mejor actitud y control de lo que estoy diciendo. Bien, entonces aquí hay unas técnicas muy interesantes, la técnica, por ejemplo, de la relajación. Por ejemplo, cuando yo hago esa relajación o esa respiración, estoy relajándome, esa respiración diafragmática, por ejemplo, estoy llevando a mi cuerpo a mantener un nivel de relajación. Eso es muy importante y ustedes saben que eso comienza aquí, en nuestra mente, porque una vez que yo hago mi respiración diafragmática, que ya les dije la técnica de más o menos cómo la pueden iniciar. Ya José Carlos sabe un poco, pero Diana puede iniciar con esa técnica del 4-2-4, ¿verdad? Tomo en 4, relajo mi cuerpo por un momento. No tienes que estar en un spa, no tienes que estar todo callado para tú relajarte, no. Es cerrar los ojos, poner tus manos en tu barriguita y por supuesto tomar el aire, inhalar en 4 tiempos, retener el aire en 2 tiempos y exhalarlo, hacer exhalación en 4 tiempos, de una forma dosificada. Lo vas a exhalar. Y eso lo vas a hacer por 5 veces, nada más te digo 5 veces antes de tu presentación. Eso te va a ayudar de una forma increíble a poder obtener esa relajación de tu mente, de tu cuerpo, de una forma increíble. Otra de las técnicas que yo uso mucho es el contacto visual. A mí me encanta ver a las personas. Ya en este punto, obviamente como lo he hecho tanto, no me importa ver personas con malas caras. Pero a ustedes que de pronto están comenzando con el tema de hablar en público, yo les recomiendo que se concentren en unas 3 personas o la persona que mejor tenga, que tenga la cara más optimista, más la que ustedes piensen que tiene una cara mucho más alegre, ¿sí? Hay siempre en el auditorio, cuando tengan una transmisión en vivo, concéntrense en esa persona, simplemente la pueden ver, ¿sí? Unas 2 o 3 personas. Y eso lo van a hacer a principio. Esas personas le dan fuerza de que se está recibiendo el mensaje con claridad, esas personas tienen la mejor actitud y eso se sabe porque ustedes lo pueden percibir. Ustedes pueden percibir cuando esa persona está sonriente, cuando esa persona acierta lo que estás diciendo, mueve su carita, tiene una actitud sumamente adecuada para poder recibir el mensaje. Como también vemos personas que tienen una mala actitud, una mala posición, de pronto no, ni siquiera nos miran o nos miran con una cara terrible que no sabemos qué está pensando realmente de nosotros, pero esas personas son las que no vamos a ver por ahora. Ya cuando ya más adelante ustedes dominen más este tema de controlar el miedo a hablar en público, sí van a poder mirar a esas personas y como están tan seguros de los elementos que estamos controlando en nuestro cuerpo y tenemos la mente aquí ahora, esos elementos no nos van a afectar. Entonces,
Es importante que, ya sabes, unas 2 personas con la mejor actitud, en esas personas vamos a mirarla. Esas personas nos van a contagiar con su energía, con su buena actitud. Y esas personas nos van a ayudar, increíblemente nos van a ayudar a tener la mejor actitud también y, por supuesto, a que tengamos más control de lo que vamos a decir. Entonces, cuidamos nuestra actitud porque todo comunica, recuerden, cuidémosla. Cuidemos esa actitud, esas manos, esa forma como hablamos, ¿sí? Si tenemos, por ejemplo, un problema previo y vamos a hablar en público y no hemos resuelto ese problema o no hemos canalizado la solución a ese problema, eso muy probablemente lo vamos a transmitir. O como decía José Carlos, hacerlo al final del día, cuando ya tú estás cansado, trabajar todo el tiempo, entonces obviamente eso también lo vas a transmitir porque todo comunica.